Isidora casi se desmorona cuando leyó el fax. La observé desde el pasillo, separado solo por un vidrio que ella había elegido para transparencia. Sus dedos se aferraron al papel. Su postura se hundió como si las palabras pesaran como plomo. No pude oír lo que murmuraba para sí misma, pero el temblor en su mano me dijo todo. Algo en su mundo se había rajado de golpe. 2 horas antes. Nada de esto había pasado todavía. Entré al elevador desde el piso 7, todavía repasando los reportes de retención que habíamos armado juntos cuando la empresa cabía en un sótano chiquito. Las puertas empezaron a cerrarse, pero se abrieron de nuevo cuando Isidora entró apurada con un vaso de papel. Se veía impecable, descansada, de esa forma que me hacía sentir que me había perdido el chisme. El elevador dio un brinco leve. El café en su mano se inclinó lo justo para salpicar mi manga. ¡Ay!, dije, retrocediendo por instinto. No se disculpó, apenas me miró. En cambio, me dio una sonrisita ensayada, de esas que no llegan a los ojos. Un tropiezo chiquito te puede costar el lugar aquí. Renata, ¿sabes lo rápido que corre el agua en este río? El tono me dejó helada. No era juguetón, ni de broma, ni la voz cálida de la mujer que antes compartía maruchanes conmigo en noches cuando los servidores se caían. Esta voz era plana, calculada, como si ya la hubiera practicado frente al espejo. Fue solo un topón, murmuré, más para mí que para ella. Isidora apretó el botón del piso de arriba. Ya nada es solo algo, no en esta etapa. Las puertas se abrieron. Salió primero, dejando un olorcito a granos tostados y algo más frío, casi como metal oxidado. Miré mi manga, luego su silueta alejándose, con un nudo apretándose entre mis costillas. Hacía semanas que sentía la distancia creciendo, pero esto era distinto. Esto se sentía planeado, como un golpe bajo. Caminé hacia mi oficina para cambiarme, todavía dándole vueltas a sus palabras, sin entender por qué un accidente tan simple se sentía como el principio de algo más grande. Mi teléfono vibró con una actualización del calendario de recursos humanos. Se había agregado una junta para la tarde, sin título, sin explicación, solo mi nombre. 7 años antes, Polanco se sentía como el ombligo del mundo. Aunque toda nuestra oficina era un sótano rentado enfrente del bosque de Chapultepec, que olía a polvo y cables recalentados. Isidora y yo trabajábamos codo a codo en una mesa plegable que encontramos en un mercado en línea por 200 pesos. Compartíamos una laptop vieja, cuyo ventilador chillaba cada vez que abríamos más de 3 pestañas. Me dio un codazo cuando el servidor se cayó otra vez. Si esta cosa se muere esta noche, nos morimos con ella. Tenemos maruchanes, le recordé. Sobreviviremos. Isidora se rió, de esa risa que hacía que las noches largas se sintieran menos imposibles. Entonces hagamos algo que valga la pena las ojeras. Nos quedamos hasta el amanecer más noches de las que puedo contar, comiendo sopa directo de la olla y reiniciando los servidores de prueba hasta que los ojos nos ardían. Cada vez que yo empezaba a dudar, ella lo captaba al vuelo. Renata, decía, tocando mi pantalla, eres la única persona con la que empezaría una empresa. No lo olvides. Una noche, se fue la luz en toda la cuadra. El sótano se quedó a oscuras, con el sonido de la lluvia azotando las ventanas. Isidora usó la linterna de su teléfono mientras nos sentábamos con las piernas cruzadas en el piso, la laptop por fin callada. Esto es una tontería, murmuró, garabateando notas en una hoja. Construimos todo sobre confianza. Deberíamos protegerla. Eso es para lo que sirven los documentos de gobierno, dije, pero ella negó con la cabeza. No del tipo legal, del tipo personal. Lo escribió con cuidado. Si cualquiera de las fundadoras es removida sin causa, la removida puede recomprar la propiedad completa por $1. Una promesa, dijo, pasándome la pluma. No importa lo grande que nos pongamos. Firmé sin pensarlo 2 veces, mirando hacia atrás ahora. Todavía oigo su voz en ese sótano,
Y sé que la mujer que dijo esas palabras no es la misma que me derramó café en el elevador. La asistente de Isidora apareció en mi puerta justo después del almuerzo, con un tono demasiado formal para ser casual. Isidora quiere verte. Ahora, por favor. El piso ejecutivo se sentía más frío que de costumbre cuando entré. Isidora estaba de pie junto a la ventana de su oficina esquinera. El skyline, reflejado en el vidrio, no se volteó cuando entré. No me ofreció asiento. Cierra la puerta, Renata. Lo hice. Mis palmas se sentían húmedas. Me enfrentó con una expresión tan compuesta que rayaba en lo vacío. Se acabó la luna de miel. Renata, estás despedida. Por un momento, olvidé cómo respirar. Isidora. ¿De qué estás hablando? Desalineación, dijo, sacudiendo polvo imaginario de su manga. Un cambio estratégico que estamos haciendo. ¿Sabes cómo van estas cosas? Eso no explica nada. Suspiró, como si yo la estuviera molestando. Ha habido presión de la Junta, preocupaciones sobre la dirección, preocupaciones sobre el equilibrio del liderazgo. Este es el momento correcto para separarnos. La miré fijo. Construimos esto juntas. Sus labios apenas se movieron. Y ahora es tiempo de evolucionar más allá de la etapa de fundadoras. Su teléfono vibró. Lo chequeó a media conversación, despidiéndome con un gesto de cabeza. Recursos Humanos te mandará los documentos. Debería ser todo directo. Sentí que el piso se inclinaba un poco debajo de mí. Isidora, al menos dime qué cambió de verdad. No es personal, respondió, con un tono delgado como hielo. Imprime los papeles y fírmalos. Mantengámoslo limpio. Cuando salí al pasillo, mi buzón sonó. El asunto del mensaje decía, por favor imprime esto y fírmalo. Sin saludo, sin explicación, sin reconocimiento de 7 años de chamba. Un guardia de seguridad, que apenas reconocí, apareció a mi lado. Te escolto abajo, señora Aldana. Señora Aldana. No, Renata. Caminé hacia el elevador, cada paso sintiéndose extrañamente lejano, como si alguien más moviera mis piernas. En cuanto llegué a mi carro, abrí la laptop en el asiento del copiloto e intenté entrar al dashboard del producto. La pantalla parpadeó una vez, luego mostró un banner rojo. Acceso denegado. Contacta a tu administrador. Lo intenté de nuevo. Mismo mensaje. Cambié a la herramienta de analíticos. Otra negación. Luego el repositorio de ingeniería. Bloqueado. Cada sistema que había ayudado a construir, cada línea de trabajo atada a mi nombre, se fue en segundos. Mi teléfono vibró. Las notificaciones de Slack se evaporaron una por una hasta que el workspace desapareció. Tecleé mis credenciales. Usuario no encontrado. Un pulso caliente me golpeó la nuca. Salí del carro e intenté mi placa de la puerta lateral, la que solo usaban las fundadoras y los ingenieros senior cuando se quedaban hasta tarde. La luz parpadeó amarillo, luego rojo. La presioné de nuevo, rojo. Oye, Renata. Una voz vino de atrás. Era Tadeo, un gerente junior de producto que Isidora había contratado el año pasado. Sostenía una carpeta contra su pecho como escudo. Yo no sabía que todavía estabas aquí. Todavía aquí. Mi voz se quebró más fuerte de lo que quise. Miró a cualquier lado menos a mí. Creo que hubo cambios. Solo, cuídate. Va. Cruzó el estacionamiento apurado sin esperar respuesta. Las piezas encajaron de golpe, revocaciones de acceso. Canales desapareciendo. El despido ensayado. El café derramado con advertencia. Isidora no había tomado una decisión repentina en esa oficina. Lo había orquestado paso a paso, limpiando caminos detrás de ella, borrando conexiones delante de mí. Me senté detrás del volante, manos congeladas en la columna, mirando la placa que ya no significaba nada. Por primera vez desde el elevador, la verdad me pinchó con fuerza real. Isidora me quería fuera mucho antes de decir las palabras. El departamento estaba en silencio cuando entré. De ese silencio que hace que cada pensamiento retumbe más fuerte, tiré mi bolso en la barra de la cocina. Luego, abrí el cajón debajo.
Mis manos dudaron un segundo antes de sacar la carpeta gastada, a prueba de fuego, que no había tocado en años. Adentro estaba el acuerdo original de fundadoras, bordes del papel enrollados, firmas un poco descoloridas. Isidora y yo lo habíamos firmado en ese sótano enfrente del bosque de Chapultepec. Cuando la confianza se sentía más fuerte que cualquier contrato, extendí las páginas en la mesa y las leí línea por línea, sin enmiendas, sin reemplazos, sin versiones brillosas de las rondas de capital de riesgo. Solo el documento que escribimos cuando estábamos demasiado cansadas para pararnos y demasiado decididas para rendirnos. Entonces lo vi. Sección 9C. Provisión de recompra para fundadoras. Nuestra letra, nuestra promesa. Si cualquiera de las fundadoras era removida sin causa, la removida tenía derecho a recomprar la propiedad completa de la empresa por $1. Un shock me recorrió, no miedo esta vez, sino algo más firme, una claridad fría. Isidora me había despedido limpio, sin nombrar causa, sin documentación, sin aviso, sin mala conducta, sin violación, sin motivos. La cláusula estaba viva. Tomé mi teléfono y llamé a Mateo Ruiz. Contestó al segundo timbre. Renata, nunca llamas tan tarde. Necesito que veas la sección 9C de nuestro acuerdo original, dije. Dime si todavía aplica. Hubo un ruido de papeles, luego silencio, luego un exhale bajo. Nunca lo reemplazaron, dijo Mateo. Ni una vez. Es completamente ejecutable bajo la ley corporativa mexicana. Cerré los ojos, dejando que el peso de sus palabras se asentara. La trampa que Isidora olvidó ya estaba cerrada, y ella había caminado directo a ella. Mateo llegó a mi departamento justo después del amanecer, con un montón de documentos bajo el brazo. Los puso en la mesa sin ceremonia. Este es el aviso formal, dijo. Y este tocó una hoja sola. Es el instrumento de $1. Leí cada línea con cuidado, sin manos temblorosas, sin dudas. Esto no era venganza. Era honrar una promesa que Isidora y yo escribimos cuando todavía creíamos la una en la otra. Mateo me pasó la pluma. Cuando estés lista. Firmé mi nombre con trazos firmes. A la mañana siguiente, regresé al edificio como visitante. El guardia del lobby apenas me miró antes de darme una placa temporal. Se sentía raro caminar por los mismos pasillos que había ayudado a diseñar, ahora como alguien que no pertenecía a ellos. El fax de Mateo estaba programado para llegar a las 9:15. Caminé al piso ejecutivo a las 9:13. La oficina de Isidora era imposible de pasar por alto, un espacio esquinero, con paredes de vidrio para proyectar apertura, aunque ella rara vez lo usaba así. Me detuve a unos pasos, parada donde ella no me viera, pero donde yo tuviera vista clara de su escritorio. Su asistente puso una hoja encima de su buzón. Isidora la tomó, entrecerrando los ojos al encabezado. Aviso de ejercicio de cláusula de recompra. Sección 9C. Leyó la primera línea, luego la segunda. Su agarre se apretó. El papel tembló. No, murmuró. La palabra formándose detrás del vidrio, aunque no oí su voz. Agarró el borde de su escritorio mientras su postura se hundía hacia adentro. Piernas rígidas como si el piso se hubiera inclinado. Por primera vez, entendió lo que su decisión de despido había desatado. Su mirada se levantó hacia el pasillo, buscando a alguien a quien culpar. Me quedé donde estaba, calmada y en silencio, dejando que la verdad se asentara entre nosotras. Para la tarde, la junta se había reunido en el piso de arriba, una sala usualmente usada para celebraciones con inversionistas y demos brillantes de productos. Hoy, la energía no tenía nada de triunfante. Las voces ya estaban altas cuando salí del elevador, cuidadosa de quedarme cerca de la puerta. Sin ser vista, Isidora estaba de pie al final de la mesa. Nudillos blancos contra la madera pulida. Recursos Humanos manejó mal el despido. Fallaron en documentar causa. Esto no es culpa mía. Jimena de Legal la cortó de inmediato.
Tú insististe personalmente en un despido limpio, sin causa, sin documentación. Tus palabras, Isidora. Isidora la miró con rabia. Seguí tu guía. La ignoraste, espetó Jimena. Y por eso, la sección 9C es completamente ejecutable. No podemos disputarla. La sala explotó. Un inversionista cerró su carpeta de golpe. ¿Entiendes lo que desataste? Le entregaste la empresa de vuelta por $1. Un director se inclinó adelante. Voz dura. Despediste a la fundadora equivocada. La respiración de Isidora se entrecortó. Miró de cara en cara, buscando apoyo. Ninguno vino. Puedo arreglarlo, insistió. Dame un día. Tuviste 7 años. Cortó otro miembro de la junta. Y elegiste empujar fuera a la persona que construyó los algoritmos centrales que vendemos. Jimena recogió los papeles esparcidos. La transferencia ya está en marcha. Mateo Ruiz presentó los documentos correctamente. No hay reversa. La postura de Isidora se hundió. Su confianza evaporándose bajo el peso de sus miradas. Por primera vez desde los días de fundación, se veía pequeña, atrapada, acorralada. Un inversionista se paró. Nos reunimos de nuevo en 24 horas. Hasta entonces, no tomes decisiones unilaterales. Isidora no discutió, solo bajó la mirada, absorbiendo las consecuencias que había creado con sus propias manos. La junta de transición se llevó a cabo en una sala de conferencias más chica en el 5º piso, lejos del Palacio de Cristal, donde Isidora una vez mandaba. Cuando entré, ella ya estaba sentada, espalda recta, barbilla alzada, tratando de reconstruir la confianza que había perdido frente a la junta. No me saludó. Saltémonos el drama, dijo. Asumo que aquí es donde me dices que empaque mis cosas. No, respondí, sacando una silla. Siéntate, tenemos chamba por hacer. Sus ojos se entrecerraron. Chamba, después de todo lo que acabas de hacer, lo que hice, dije, manteniendo la voz firme. Fue hacer valer lo que ambas acordamos hace 7 años. Ahora te ofrezco un rol en reparar el desmadre de tus decisiones. Isidora se recargó, resoplando. ¿Quieres que me quede bajo ti? Por 3 meses, dije, deslizando una carpeta por la mesa. Un acuerdo de liderazgo transicional. Ayudarás a estabilizar los equipos que desestabilizaste. Restaurarás canales de comunicación. Prepararás la empresa para liderazgo a largo plazo. No tocó la carpeta. Esto es humillación. Esto es responsabilidad, dije. Y sabes que la empresa necesita a alguien que entienda el caos que creaste. Los dedos de Isidora temblaron. ¿Por qué me darías esa responsabilidad? Podrías reemplazarme hoy. Podría, dije, sosteniendo su mirada. Pero una toma de control limpia no deshace el daño. La gente que empujaste fuera merece una entrega adecuada, no otro cambio brusco. Su respiración se atoró un momento, ira enredada con algo más suave, casi como arrepentimiento. ¿Y si me niego? Entonces la junta manejará tu salida, dije. Y no serán tan pacientes como yo. La sala se quedó en silencio excepto por el sonido de la pluma cuando finalmente abrió la carpeta. Su mandíbula se apretó mientras leía los términos. 3 meses reportando directamente a mí, sin decisiones unilaterales. Cooperación total. Después de una pausa larga, firmó su nombre. Cuando empujó el documento de vuelta hacia mí, su mano tembló un poquito. La primera mañana de la transición no se sentía nada como la empresa que había dejado. Los equipos estaban en grupos apretados, cautelosos, hablando en voz baja, esperando ver qué versión de liderazgo entraría por la puerta. Reuní a los gerentes restantes en la vieja sala de colaboración, la que Isidora una vez llamó caos sin estructura. A partir de hoy, dije, la transparencia no es opcional. Si tienen preocupaciones, díganlas. Si ven problemas, levántenlos. ¿Reconstruimos juntos o no reconstruimos nada? Rolando de Ingeniería dio un paso adelante primero. Podemos traer de vuelta las sesiones semanales de alineación, las de verdad. Sin filtros de marca. Sí, dije. Empezando mañana. Nuria de Operaciones agregó. Necesitamos restaurar el acceso a las herramientas que Isidora restringió. Eso pasa hoy.
puertas sin candado a menos que involucren nómina o datos privados. Mientras la junta se disolvía, la gente se movía con un poco más de propósito que al entrar. No entusiasmo todavía, pero alivio. En los días que siguieron, revertimos los cortes más dañinos. Ingenieros senior que habían sido marginados volvieron a proyectos activos. El equipo de producto reconstruyó canales de comunicación que Isidora había cerrado en silencio. Me senté con equipos uno por uno, escuchando lo que habían aguantado plazos irreales, reorganizaciones repentinas, decisiones tomadas a escondidas. Isidora vio la mayoría de esto desde lejos. Asistió a los check-ins obligatorios, tomó notas cuidadosas y completó las tareas asignadas, pero su voz ya no llevaba autoridad. Cuando hablaba, era medida, cautelosa, despojada de la certeza que una vez blandía. Una tarde, entró a mi oficina temporal. No me di cuenta de cuánta gente lastimé, dijo en voz baja. Empujaste demasiado fuerte, respondí. Y olvidaste quién te ayudó a construir esto. Asintió una vez, sin excusas, sin defensa. Y luego se fue. 2 semanas después, el primer grupo de ex empleados regresó. Tadeo se acercó a mí después de reincorporarse al equipo de producto. Se siente diferente ahora, dijo, como el lugar con el que empezamos. Sonreí. Ese es el objetivo. Para el tercer mes, los pasillos zumbaban con vida de nuevo, colaboración real, momentum real, y con la empresa estabilizándose, una nueva decisión presionaba en los bordes de mis pensamientos. La siguiente fase necesitaba un líder adecuado para ella, alguien firme, con principios, no sacudido por el ego. Era casi tiempo de elegir quién sería esa persona. El último día de la transición llegó en silencio, casi con suavidad. No había miembros de la junta esperando en el pasillo, no asistentes revoloteando con portapapeles. Solo Isidora, parada fuera de mi oficina temporal con su placa en la mano. La puso en mi escritorio sin una palabra. La luz brilló en la superficie laminada. Por un momento, contuvo el aliento. Luego lo soltó en un exhale lento, firme. Esto es lo último que le debo a la empresa, dijo. Hiciste tu parte, respondí, más de lo que esperaba. Una sonrisita tenue, tensa cruzó su cara. Debería haber escuchado antes. Tal vez, dije, pero avanzamos de aquí. Asintió una vez, el gesto más pequeño de aceptación, y se volteó para irse. Sin drama, sin disculpas, solo un final que por fin dejó de pelear. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, abrí la carpeta en la esquina de mi escritorio. Adentro había 2 documentos, la transferencia formal de responsabilidades y la carta de oferta para la nueva directora ejecutiva. Subí a la sala de conferencias grande donde esperaba el equipo de liderazgo. Marisol Hidalgo estaba entre ellos, manos dobladas neatly en su regazo. Marisol había sido una gerente de ingeniería de nivel medio callada, deliberada, persistente. Isidora pasó por alto su talento, descartó sus preguntas, ignoró sus advertencias. El resto del equipo, sin embargo, le confiaba sin dudar. Le di el sobre. Los ojos de Marisol se abrieron. Renata, ¿estás segura? Quiero a alguien que escuche, dije, sentándome a su lado. Alguien que tome decisiones con el equipo, no por encima. Alguien que sepa construir sin derribar gente. Miró alrededor de la sala. Cada cara reflejaba la misma creencia. Entonces haré el trabajo como debe hacerse. El equipo aplaudió suavemente, no por ceremonia, sino por alivio. Después de la junta, manejé a casa en La Condesa. Saqué la cláusula enmarcada del peso de su empaque y la colgué sobre mi escritorio. La tinta se había desvanecido con los años, pero la intención seguía afilada. No un trofeo, no una vuelta de victoria, un recordatorio. La confianza es la base, pero la previsión es la supervivencia. 2 días después, el titular apareció en los feeds de tecnología de Ciudad de México. Pacto de fundadoras salva Startup El Peso, que reconstruyó un unicornio. Cerré mi laptop,
el brillo reflejándose en la cláusula enmarcada, y sentí el peso tanto del pasado como del futuro asentarse en su lugar.